Capítulo 15. Izuku había ganado mucha experiencia en calmarse de ataques de pánico a lo largo de los años. En el momento en que su ansiedad asomó por primera vez su fea cabeza, su madre lo sentó y le explicó con calma los métodos que había utilizado para mantener su propia ansiedad bajo control. O lo más cerca posible de estar bajo control. Y también habían trabajado para Izuku, en su mayor parte. Concentrándose en su entorno, en su respiración. Su sistema no era perfecto, pero al menos tenía un sistema. Sin embargo, ninguno de estos métodos tuvo en cuenta una situación tan extrema como la de Izuku corriendo de cabeza hacia Todoroki Shouto. Nunca antes había conocido a Todoroki en persona, pero había oído hablar mucho de él. Las especulaciones sobre nuevos héroes prometedores en Yuwei generalmente se demoraban hasta el festival deportivo cuando todo el país podía ver a los estudiantes en acción, pero los rumores sobre el hijo de Endeavor se habían estado extendiendo durante años. Nadie sabía exactamente cómo funcionaba la peculiaridad del Todoroki más joven, y Endeavor había sido particularmente informado sobre los detalles, lo que solo llevó a más especulaciones. Por su parte, Todoroki parecía tan aturdido por la colisión como se sentía Izuku, lo que le dio unos segundos más para evaluar la situación. Si el cabello de Todoroki no fuera una característica suficientemente reconocible, el ceño fruncido que su compañero de estudios de recomendación había apuntado al suelo lo habría sido. Coincidía con la impresión inaccesible que Izuku había obtenido de la foto que se había incluido en el archivo de luz que Aizawa le había dado antes de la reunión. Según su mentor, se habían entregado documentos similares a los otros estudiantes de recomendación para que supieran con quién se reunirían, pero no se había incluido información personal en el archivo además del nombre de su peculiaridad y su patrocinador. Incluso Aizawa no se había movido en esa condición considerando que iban a ser compañeros de clase en unos pocos meses. Si Izuku iba a hacer un perfil de estos estudiantes, tendría que hacerlo todo desde cero. No había mejor momento para empezar que ahora. Rápidamente, miró el rostro de Todoroki. Las características físicas no siempre eran indicativas de la naturaleza de las peculiaridades, no cuando no se manifestaban como cambios físicos reales, pero aún así a veces daban una idea de la naturaleza básica de una peculiaridad. Los ojos de Aizawa, por ejemplo, siempre eran lo primero que la gente solía notar sobre él una vez que pasaban el ceño fruncido, ya sea que supieran sobre su peculiaridad o no. Y para Todoroki, rojo y blanco. Fuego y hielo. Una vez que se convirtiera en un profesional, no se olvidaría de él ni de su peculiaridad, incluso sin su relación con Endeavor. Su aspecto se parecía demasiado a esos viejos personajes que a Izuku y Mei les encantaba leer. Y su heterocromía, un efecto secundario natural de la naturaleza dual de su peculiaridad o una consecuencia de cualquier evento que le haya dado esa cicatriz. Era posible que las peculiaridades tuvieran efectos secundarios negativos. Todo el mundo sabía eso. ¿Se había lastimado Todoroki cuando se manifestó su peculiaridad o había sido un incidente no relacionado? Tal vez eso significaba que no era inmune a su propio fuego. Podría ser un problema, si ese fuera el caso, pero habría muchas maneras de solucionarlo. ¿Qué pasa con el hielo? Con todos los rumores y especulaciones que se habían difundido, nadie parecía considerar cómo lo afectarían dos elementos en conflicto. ¿Tenía que pensar constantemente en mantenerlos equilibrados o era como respirar en este punto? Había tantas cosas que Izuku quería preguntar y, Midoriya Izuku, dijo una voz plana, e Izuku saltó al darse cuenta de que todavía estaba sentado en el suelo, mirando a Todoroki. Apresuradamente, se puso de pie de nuevo. Al menos no había estado divagando en voz alta. Por una vez. Lo siento. No estaba prestando atención a dónde iba, dijo Izuku y. Espera, las palabras de Todoroki se registraron lentamente. ¿Usted sabe mi nombre? La mirada de Todoroki era tan suave como su tono. Los archivos que nos dieron tenían fotos. Derecho. Derecho. Izuku acababa de pensar en eso. Sin embargo, el hecho de que los otros estudiantes de recomendación podrían haber querido información sobre el propio Izuku no se le había ocurrido. Su archivo no tenía una peculiaridad en la lista. No. No fue así. Porque, ¿qué más podría decir Izuku sobre su peculiaridad que no estuviera ya en el discurso cuidadosamente planeado que él y Aizawa habían preparado? Es mejor evitar el tema por completo. Realmente lo siento. Por la colisión. No es mi peculiaridad no estar en la carpeta. No puedo hacer nada al respecto. Izuku hizo una mueca mientras saludaba con su mano lesionada. No te lastimé, ¿verdad? La chica de recuperación debería estar en su oficina.
¿Puedo mostrarte dónde está? Parpadeando lentamente así, Todoroki casi como un gato. Izuku había pasado suficiente tiempo con ellos recientemente para reconocer esa expresión de confusión aburrida. Pero, ¿qué había dicho Izuku para confundirlo? Oh. La chica de recuperación es la enfermera de la escuela. Tiende a quedarse en su oficina, incluso cuando no hay clases, en caso de que alguno de los profesionales que trabajan aquí necesite su ayuda. No estoy herido. Eso fue bueno al menos. Izuku no podía imaginar lo que diría Aizawa si hubiera logrado lastimarse no solo a sí mismo sino a otro estudiante incluso antes de que comenzaran las clases. Pero Todoroki seguía observándolo, esperando algo. ¿Qué había estado haciendo Todoroki aquí de todos modos? Endeavor ya estaba de vuelta en la habitación. Izuku se había separado de Aizawa para ver a Hisashi, pero era de conocimiento común que Endeavor prefería trabajar solo siempre que fuera posible. Izuku dudaba que tuviera alguna conexión con los profesionales de Yuo y lo suficientemente cerca como para que Todoroki quisiera visitarlo. Bueno, Izuku había olvidado lo difícil que era hablar con personas que no eran Mei. Tengo que ir a ver a alguien antes de que comience la reunión, así que solo, Izuku se encogió de hombros, caminando ligeramente alrededor de Todoroki. Te veré más tarde. Todoroki no habló, pero le dio un breve asentimiento. Izuku asintió antes de desaparecer por la esquina, dejando a Todoroki solo en el pasillo. ¿Así eran las interacciones normales? Izuku todavía no tenía nada con lo que hacer una verdadera comparación. Hacía tiempo que había aprendido a no juzgar las interacciones con el mismo estándar que Bakugou y no podía llamar exactamente normales a sus interacciones con Mei. En cualquier caso, tendría que preocuparse por eso más tarde. Corriendo con Todoroki Shouto a un lado, la caminata desde la sala de reuniones hasta la habitación de Hisashi no fue larga. Unos cuantos giros rápidos por un par de pasillos e Izuku se encontró parado afuera de la oficina cerrada, la puerta se abrió antes de que Izuku tuviera la oportunidad de tocar. Hisashi estaba de pie en la puerta, sonriendo. Izuku. Adelante. Sé que no tenemos mucho tiempo. Una de las partes más extrañas de acercarnos más a Hisashi durante el último año y medio había sido separar Present Mic de llamada Hisashi. La diferencia de apariencia entre Aizawa y el Aseread había sido solo un cambio de un atuendo negro indistinguible a otro. Sin embargo, Present Mic, todo sobre Present Mic era ruidoso. Su ropa, su cabello, su voz, incluso cuando no estaba usando su peculiaridad. Después de pasar tanto tiempo con Aizawa, Izuku esperaba que Hisashi fuera igual. Por supuesto, ese no había sido el caso. Hisashi todavía era ruidoso, todavía tenía una personalidad contagiosa que parecía atraer a todos a su buen humor. Pero él como más suave de alguna manera, la emoción más genuina que los aires rígidos, casi fingidos con los que actuó como presente mi proero, locutor de radio, profesor de inglés extraordinario. Nada de lo que hizo o dijo como Present Mic fue falso, Izuku lo sabía, pero también sabía que se le había otorgado la oportunidad de ver a Hisashi por quien era lejos de su identidad como héroe profesional de fama a nivel de celebridad. Debido a que Hisashi parecía mantener su personalidad de héroe y su vida personal separadas hasta cierto punto, Izuku también lo hizo. Por eso, la vista de Hisashi con ropa informal hizo que Izuku se detuviera un momento antes de seguirlo a la oficina. Hisashi nunca apareció en el apartamento con su ropa de héroe, aunque por lo general la tenía consigo en caso de emergencia, y las pocas veces que Izuku había estado con Yuwei, nunca lo había visto usando nada más que su uniforme. Ahora, aunque lo saludó con jeans y una sudadera de gran tamaño, su cabello estaba recogido en un moño desordenado en la parte superior de su cabeza, mirándolo por encima del borde de sus lentes. Izuku instantáneamente sintió que algo de la tensión se relajaba. No te entretendré mucho. Sé que tienes que regresar antes de que todo comience, pero solo quería hablar contigo de antemano. Hisashi tomó asiento, acercando su silla arrogante mientras Izuku se sentaba. Traté de que Netsu también me dejara entrar a la habitación, pero dijo que sería mostrar favoritismo y otorgar privilegios especiales. Hisashi puso los ojos en blanco mientras hacía comillas en el aire. Quiero decir que básicamente soy tu segundo patrocinador, pero Netsu no se movería. No es mi culpa que Shouta te haya encontrado primero. Izuku sabiamente no señaló que él fue quien encontró a Aizawa cuando Hisashi resopló. Dejando de lado las tendencias injustas de Netsu, tengo un regalo para ti. Eso no había sido lo que Izuku esperaba. Una buena suerte, algunos consejos sobre cómo hablar frente a tantos extraños. Tal vez una historia divertida sobre Aizawa para distraerlo. No es un regalo.
No tenías que traerme nada. Bueno. Sé todo sobre el plan que tú y Shouta tienen para mantener en secreto tu conexión con él, lo que también significa que tendrás que fingir que tampoco me conoces. Entiendo por qué, quieres ser juzgado. Por tus propias habilidades. Seguiré con el plan hasta que todos lo descubran, pero pensé que podrías necesitar un pequeño recordatorio de que hay personas aquí que te respaldan. Hisashi se inclinó para alborotar el cabello de Izuku, e Izuku se agachó luchando por contener una sonrisa. No es mucho, así que no te emociones demasiado, pero, Hisashi buscó en su escritorio, rebuscando en el cajón por un momento antes de sacar una cadena delgada, 2 amuletos colgando al final. Lo pasó para que Izuku pudiera verlo más de cerca. ¿Es eso un gato con gafas? Preguntó Izuku, sin poder contener la risa esta vez. Dudaba que Aizawa hubiera sabido sobre esta parte de su conversación porque nunca habría aprobado la representación. La sonrisa de Hisashi fue cegadora mientras empujaba sus anteojos hacia atrás. Tenía que encargar uno especial. Por suerte, Natsumi-san estaba dispuesta a ayudarme. Sorprendentemente, el micrófono era mucho más fácil de encontrar. La cadena debería ser lo suficientemente larga para que la metieras debajo del uniforme. No querría cualquiera que lo vea y lo junte todo, pero el hecho de que todos tengamos que actuar como si fuéramos extraños no significa que nada realmente vaya a cambiar. Solo quería asegurarme de que lo supieras, y ahora era una buena idea. Tiempo como cualquier otro. Izuku saltó de su silla, abordando a Hisashi en un abrazo, los amuletos apretados en su mano. La silla rodó hacia atrás mientras Hisashi se reía. Supongo que te gusta entonces. Es lo mejor. Gracias. Ni lo menciones. Literalmente. Shouta me mataría si viera ese encantamiento. Izuku regresó a la sala de demostración con solo unos minutos de sobra. Aizawa estaba solo contra la pared del fondo, e Izuku se dirigió directamente hacia él sin mirar a los otros estudiantes y sus mentores. Los grupos que habían estado hablando cuando Izuku vislumbró la habitación antes se habían separado, cada estudiante hablando en voz baja con sus mentores. El metal del regalo de Hisashi estaba frío contra su piel, e Izuku casi se estiró para tocarlo. Sin embargo, Aizawa habría notado el movimiento de inmediato y se habría preguntado con qué estaba jugando Izuku. No había forma de que Aizawa finalmente no se enterara del encanto, pero Izuku estaría feliz de posponer esa conversación el mayor tiempo posible. Reúnanse todos. Netsu dijo, entrando en el gran espacio abierto en el medio de la habitación. No hay suficientes personas aquí para que estemos tan separados. Todos ustedes serán compañeros de clase durante los próximos 3 años. Ahora es el momento de comenzar a conocerse. Aizawa colocó una mano sobre el hombro de Izuku, llevándolo más cerca del grupo pero aún lejos de los demás. Todo estará bien, mi gorrilla, susurró antes de dejar caer la mano. Izuku le lanzó una pequeña sonrisa. Solo para que quede claro una vez más, continuó Netsu una vez que todos hicieron lo que les pidió. Esto es simplemente una demostración. No habrá más pruebas hasta que comience el nuevo año en Yuei. Todos ustedes se han ganado el lugar que se les ha dado aquí. Relájense y disfruten esta oportunidad de compartir sus razones para estar aquí con sus compañeros de recomendación. Estudiantes. Ahora, cuando diga su nombre, me gustaría que se acerque y nos muestre su peculiaridad. Díganos la razón por la que ha sido aceptado en Yuei. Iremos en el orden en que recibí su documentación completa. Primero arriba está Todoroki Shouto. No hubo palabras de aliento de Endeavor a su hijo. El rostro de Todoroki permaneció tan inexpresivo como cuando Izuku le había hablado en el pasillo. Entró en el centro de la habitación, de espaldas a la pared vacía, y miró rápidamente a los estudiantes que esperaban. Mi peculiaridad, comenzó, su voz de alguna manera incluso más plana que antes, me permite controlar el hielo con mi lado derecho y disparar con mi lado izquierdo. Lo dijo claramente como si simplemente estuviera discutiendo el clima, pero todas las preguntas que Izuku tenía antes se duplicaron en el momento en que terminó de hablar. Deseaba que se le hubiera permitido tomar notas, porque ya podía pensar en muchas formas en que la peculiaridad de Todoroki podría ser beneficiosa para el trabajo de héroe. Y también un par de posibles efectos secundarios. Todoroki no había sido demasiado amistoso cuando habían hablado antes, pero tal vez solo habían sido nervios. Después de todo, no todos reaccionaron al estrés de la misma manera. Tal vez una vez que comenzaran las clases, estaría dispuesto a dejar que Izuku se encargara de algunas cosas.
Podía analizar peculiaridades sin hablar con la persona, lo había hecho con los estudiantes de Aizawa durante los últimos 2 años, pero obtener una cuenta de primera mano siempre era útil cuando era posible. Todoroki ya había comenzado a caminar de regreso al lado de Endeavor cuando Netsu gritó. ¿No hay nada más que quieras compartir, Todoroki-san? Sé que esto es esencialmente una formalidad, pero, compartir más información sobre mi peculiaridad es innecesario, dijo Todoroki, mirando hacia atrás. El hecho de que me hayan ofrecido un lugar de recomendación habla por sí mismo tanto de mi peculiaridad como de mis objetivos. Netsu no pareció complacido con la respuesta de Todoroki, pero no discutió. Bueno, entonces, a continuación tenemos a Yaoyorozu Momo. El resto de los estudiantes deben haber tomado en serio las palabras de Netsu porque sus descripciones de su peculiaridad fueron mucho más complicadas que la breve declaración de Todoroki. Yaoyorozu intervino tan pronto como Todoroki despejó el espacio e inmediatamente se lanzó a una explicación más detallada de cómo su peculiaridad le permitía crear casi cualquier objeto, siempre y cuando conociera su composición química. Después de una breve mirada a su madre en busca de confirmación, Yaoyorozu produjo una pequeña réplica del edificio principal de Yuei. Después de Yaoyorozu fue Onenuki Juzo, quien demostró su peculiaridad para manipular la materia derritiendo parcialmente una silla de repuesto. Luego, Kendo Itsuka, quien describió las diferentes formas en que su peculiaridad de transformación podría usarse para el trabajo de héroe. Izuku debería haberse dado cuenta antes de que él sería el último en irse. Por supuesto, él habría sido el último en entregar todo el papeleo. Todos los lugares habituales ya se habían ocupado cuando Netsu le ofreció su oportunidad. Sin embargo, al observar a los otros 4 estudiantes recomendados, Izuku sabía en algún nivel que todas sus peculiaridades tenían que ser increíbles. El tipo de peculiaridades que estaban diseñadas casi específicamente para el trabajo de héroe. Sin embargo, al escucharlos hablar, al ver sus peculiaridades de primera mano, Izuku se dio cuenta de lo que tendría que estar siguiendo. Sabía que pertenecía allí. Se ganó su lugar como todos los demás. Aizawa creía en él. Hisashi creía en él. Incluso Netsu había puesto cierto nivel de confianza en el hecho de que Izuku no lo decepcionaría. Izuku había lidiado con personas que lo criticaban porque no tenía peculiaridades desde que tenía 5 años. Sin embargo, haciendo esto, entrar en ese espacio y anunciar que pensaba que estaba al mismo nivel que el resto de los estudiantes de recomendación, Yuei fue el mejor programa de héroes del país. Su festival deportivo fue más esperado que los Juegos Olímpicos. Izuku estaría invitando críticas y comentarios de todo el país una vez que se anunciara su admisión. Pero había querido esto desde que podía recordar. Se había entrenado para esto. Se lo merecía tanto como cualquiera de los otros estudiantes de recomendación. Así que Izuku respiró hondo y entró en el círculo cuando Netsu lo llamó por su nombre. Es posible que haya notado que mi archivo no incluía mi peculiaridad, dijo Izuku, mirando alrededor de la habitación antes de encontrarse con los ojos de Aizawa. Aizawa asintió. Izuku se tomó otro descanso antes de continuar. Había una razón por la que no tenía ninguna peculiaridad en la lista. No tengo ninguna. Nadie habló, nadie intentó interrumpirlo, pero Izuku pudo sentir la forma en que la habitación se movió ante sus palabras. Endeavor bien podría haber activado su peculiaridad completa por la ira que irradiaba de él. Izuku siguió adelante sin mirar en su dirección. Él y Aizawa habían planeado esto. Todo lo que tenía que hacer era seguir hablando todo el tiempo que pudiera. Puede que no tenga una peculiaridad, pero he seguido casos con héroes profesionales durante años, trabajando para aprender a analizar situaciones, distinguir las peculiaridades de las personas. Durante el último año y medio he estado trabajando con Aizawa sobre cómo luchar sin una peculiaridad. También he estado trabajando con un inventor en elementos de apoyo que funcionarán específicamente para mi situación. Cada peculiaridad tiene desventajas. Debilidades. Sé cómo encontrarlas y aprovecharlas. Sé, Netsu. Esto tiene que ser una broma. La voz de Endeavor atravesó claramente las palabras de Izuku. Bueno. Ha durado más de lo que esperaban. Me temo que no entiendo, dijo Netsu, pero se movió para pararse al lado de Izuku. Cuando escuché que se agregaría un estudiante de quinta recomendación, pensé que tenían que tener una peculiaridad excepcional para que Yuei cambiara su política. ¿Y me estás diciendo que este niño ni siquiera tiene una peculiaridad? Pensé que Yuei quería mantener su lugar como la academia de héroes más prestigiosa. Yuei es y seguirá siendo la academia mejor clasificada, dijo Netsu con firmeza.
Las habilidades de Midoriya Izuku han sido juzgadas en el mismo grado que todos los demás admitieron a través de recomendaciones. ¿Qué habilidades? Dijo Endeavor, las llamas alrededor de su rostro parpadeando. Todoroki dio un paso a un lado mientras su padre avanzaba. Ser un héroe fanboy no lo califica para un programa competitivo. Es imposible para él ser un héroe sin una peculiaridad. Si este es el nivel al que Yuei se está hundiendo, Todoroki Enji. Netsu interrumpió y, por la mirada en el rostro de Endeavor, no apreció el uso de su nombre real. Si bien su preocupación por el programa es admirable, puedo asegurarle que la integridad de nuestra escuela es nuestra principal preocupación, superada solo por la seguridad de nuestros estudiantes. He visto las habilidades de Midoriya-san de primera mano, y toda la junta directiva autorizó la creación de este punto de recomendación adicional. Pero si crees que estás en una mejor posición para juzgar las habilidades de un estudiante que acabas de conocer, entonces, por supuesto, siempre eres bienvenido a rechazar la posición del joven Todoroki aquí. Mientras Endeavor hervía ante la respuesta de Netsu, la atención de Izuku volvió a donde estaba Todoroki, observando cómo las llamas de su padre se volvían más inestables. Además del pequeño paso fuera del camino de Endeavor, Todoroki no había reaccionado visiblemente a las palabras de su padre o la sugerencia de Netsu de retirarse, pero Izuku podía decir que no quería que Endeavor estuviera de acuerdo. Permaneció rígido al lado de Endeavor observando el progreso de la discusión, la tensión creciendo en sus hombros con cada palabra. Esto es una broma. Esfuerzo repetido. Esta es una demostración, dijo Aizawa. Y Midoriya ya se ha probado a sí mismo. A menos que a todos los demás estudiantes aquí se les cuestionen sus habilidades de la misma manera, le sugiero que acepte que no tiene nada que decir en la situación. La admisión de Midoriya no tiene ningún efecto en la aceptación de su hijo en esta escuela. Soy su patrocinador y digo que tiene lo que se necesita para ser un héroe profesional. Porque no tiene una peculiaridad y no a pesar de ella. Izuku apartó la mirada de Todoroki para ver a Endeavor mirando a Aizawa por encima del hombro de Izuku. Todoroki-san, dijo Izuku, y sintió una sombría satisfacción por la forma en que la mirada de Endeavor se desplazó inmediatamente hacia él. Su fuego chisporroteó en un fuerte estallido. No quiero ofenderte, pero no estoy aquí para demostrarte lo que soy. Actualmente hay muchas personas que trabajan como héroes profesionales que tienen peculiaridades que solo pueden usarse en circunstancias específicas. No se les considera menos héroes cuando las circunstancias no se pueden cumplir, y hacen todo lo posible para ayudar sin el uso de su peculiaridad. No hay diferencia entre eso y lo que estoy haciendo. Izuku se volvió para dirigirse al resto de la habitación. No voy a negar que soy fanático de los héroes profesionales. Son personas que me han inspirado y no soy el único que los admira. Así que esa no es una razón para decir que no estoy calificado. En cuanto a no tener ninguna peculiaridad, como estaba explicando antes, mi mayor fortaleza es mi capacidad para leer una situación. Aizawa-sensei ha estado trabajando conmigo para mejorar mi capacidad para comprender las peculiaridades y me ha enseñado varios estilos diferentes de defensa personal. Su entrenamiento, con los elementos de apoyo que he estado trabajando para incorporar, me darán la misma oportunidad que todos los demás aquí. Endeavor parecía que iba a discutir de nuevo, pero Izuku podía sentir el frío metal del regalo de Izashi contra su piel y siguió adelante. No digo que mi sistema sea perfecto todavía. Pero es por eso que estamos todos aquí, ¿no es así? Para aprender. Para entrenar. A todos se nos ha dado una oportunidad. No planeo dejar que el mío ir a los residuos. Después de que todo estuviera dicho y hecho, Izuku argumentaría que nada de eso había sido culpa suya. Por una vez. Aizawa incluso tendría que estar de acuerdo con él. La culpa de este incidente en particular, y de todas las consecuencias que siguieron, recaía en una sola persona. Con las demostraciones sobre su entrenamiento con Aizawa no disminuyó la velocidad, pero Izuku sintió que se había quitado un peso de encima. Nadie había hablado al final de su discurso. No sabía qué habría hecho si lo hubieran hecho. Cuando Endeavor subió, Izuku se puso furioso. Aizawa le había advertido de antemano que el héroe sería su mayor problema. Los demás, serían escépticos pero no discutirían abiertamente con Netsu. Esperarían hasta estar a solas con sus alumnos para quejarse de la ridiculez de la decisión de Netsu. Sin embargo, esfuérzate. Era el único con suficiente ego para hacer una escena y no preocuparse por la reacción de Netsu. Izuku podía sentir los ojos de los otros patrocinadores, los otros estudiantes, mientras miraba a Endeavor, pero se negó a reconocerlos.
La única diferencia entre ellos y Endeavor era que se guardaban sus comentarios para sí mismos. Pero eso estuvo bien. Izuku tendría tiempo para mostrarles lo que quería decir. El director se apresuró a despedirlos después de la declaración de Izuku diciendo que les enviaría más información sobre las clases y el comunicado de prensa oficial. Izuku se aseguró de ser el primero en salir de la habitación, Aizawa justo detrás de él. Solo se detuvieron para sacar a Izashi de su oficina, lo llamaste Todoroki en su cara. Antes de ir a encontrarse con Inko en un restaurante para celebrar. Con todo, Izuku pensó que podía contarlo como un éxito. Con su puesta a tierra oficialmente terminada y las demostraciones fuera del camino, Izuku se sintió bien tomando un día para pasar más tiempo con Mei. Aizawa tenía algunos trámites que no había podido evitar durante el fin de semana a pesar de la falta de estudiantes, e Izuku le había prometido que su teléfono estaría completamente cargado antes de salir del apartamento. Si pensaran que podrían salirse con la suya, estaba seguro de que Aizawa, Izashi y su madre se habrían asegurado de que nunca más fuera solo a ningún lado. Los ataques de los villanos pueden ocurrir en cualquier lugar. Encerrarlo en el apartamento para siempre no haría nada para protegerlo. Conociendo su suerte, probablemente harían que un villano se mudara al lado. Para comenzar el día, los dos habían decidido visitar su cafetería habitual para tomar un helado antes de vagar por la ciudad, su único plan era detenerse en cualquier tienda que les llamara la atención en ese momento. Ambos habían acordado que el centro comercial estaba fuera de discusión, tanto por el bien de sus padres como porque no querían tentar su suerte. Los Terror Twins habían regresado con éxito a prisión, pero no se habían anunciado pistas sobre cómo habían salido de sus celdas en primer lugar, especialmente porque Kei no habría podido usar su peculiaridad. Había otros lugares donde podían comprar. Mejor prevenir que lamentar. Después del café, cada uno de ellos bebiendo un café helado cargado con azúcar y crema batida, deambularon. Mei divagaba mientras caminaban, describiendo todos los proyectos que había comenzado desde la última vez que habían hablado, el trabajo que había estado haciendo su madre, los héroes que habían pasado por el taller, todas las mejoras que quería hacerle a su propia tecnología antes de que comenzaran las clases. Estoy contenta de que todo lo que tengo que hacer es el examen académico. Escuché rumores sobre el examen del curso de héroe. Desperdicio de tecnología, si me preguntas, dijo. ¿Tienen esos robots y qué? ¿Dejar que unos adolescentes los destruyan por diversión? Yubei es la mejor academia del país. Estoy seguro de que podrían encontrar algo un poco menos destructivo para sus pruebas. ¿Qué es lo que hacen con ellos? Preguntó Izuku. Después de que termine el examen. Reutilízalos, es lo que dijo mi mamá. Mei estaba encorvada sobre una mesa de joyería a la sombra del toldo de la tienda. Pero eso sigue siendo una pérdida de metal. Y de tiempo. Esos robots ni siquiera tienen ningún tipo de IA. Pedazos de tonterías. Sin mencionar el hecho de que limita los tipos de peculiaridades que pueden pasar, como estabas hablando antes. Cuando Mei se giró para examinar otro estante con un suspiro, Izuku rápidamente le entregó un billete y deslizó el amuleto en su bolsillo. La mujer le guiñó un ojo pero no dijo una palabra. Preferiría otro enfrentamiento con Endeavor que con esos robots, para ser honesto, dijo Izuku, siguiendo a Mei a otra cabina. Oh, vaya, imagínate lo que haría Aizawa-san si tuvieras que tomar esa prueba. Mei se giró para mirarlo mientras caminaba hacia atrás, con las manos entrelazadas detrás de ella. Izuku la apartó suavemente de un cochecito que se acercaba. Probablemente saltaría en esa arena contigo. Todos tendrían que pasar porque Eraserea destruyó a todos los robots él mismo. Hablamos sobre cómo lo manejaríamos. Antes de que Netsu hiciera el lugar adicional. Creo que iba a tratar de ver si podía traer la tecnología conmigo ya que no podía usar una peculiaridad, pero es posible que no me lo hayan permitido. Iba a tener que arreglármelas hasta la parte de rescate del examen. ¿Porción de rescate? Mei dio la vuelta, saltando por el borde de la acera para volver a caer al lado de Izuku. ¿Hay más de una parte de la prueba? No lo anuncian, dijo Izuku, pero el vídeo de todas las pruebas anteriores está disponible si lo solicita. El tipo de robots y el curso cambian de año en año, pero siempre hay una sección al final donde los estudiantes podría estar en peligro real. Sentí curiosidad y conté los puntos. La única forma en que algunos de los estudiantes que fueron aceptados entraron fue si había puntos por ayudar a las personas en lugar de destruir robots. Le pregunté a Aizawa Sensei al respecto y él no respondió directamente.
Estuvo de acuerdo con mi explicación, pero él no estuvo en desacuerdo, lo cual fue tan bueno como un sí. Por supuesto que verías los vídeos lo suficiente como para notar algo así. ¿Cuánto tiempo te tomó calcular todos sus puntajes? Izuku miró hacia otro lado, tomando otro sorbo de su bebida para evitar responder. Cuenta como parte de la tarea de Aizawa-sensei. Mei puso los ojos en blanco. Estoy seguro de que sí. Pero hablando de la escuela, he estado trabajando en algunas cosas para que agregues a tu arsenal. Puedes recogerlas la próxima vez que pases por el taller. Tengo todo lo demás en tu lista listo también. Bueno. Al menos para todo lo que tienes autorizado. Para el resto, al menos puedo comenzar a trabajar en los diseños. No me dejes colgando. ¿Qué tienes para mí? Principalmente he estado tratando de acumular un stock de Wonder Balls, todavía no los llamamos así, interrumpió Izuku. Porque estoy seguro de que no tendré tanto tiempo una vez que empiece a trabajar en los proyectos de Yuei. El festival de deportes es mi mejor oportunidad para llamar la atención este año y no tengo tiempo suficiente para preparar toda mi tecnología. Así que tienes unas 10 cajas de cada uno. Más una nueva. Amarillo, el color de la ansiedad. Y tus nuevas granadas de destello de bolsillo. Estoy seguro de que a Aizawa le encantará estar allí cuando los pruebe. Él fue quien me hizo darme cuenta de que debería haberlos incluido en el primer lote, dijo Mei encogiéndose de hombros. Muchas peculiaridades se basan en la visión. El humo es bueno en caso de apuro, pero es mejor estar preparado por si acaso. También tengo algunas varillas nuevas listas para ti, aunque no podrás tenerlas hasta que comience oficialmente el nuevo año escolar. Cerró las manos en puños, manteniéndolos juntos mientras imitaba torcerlos. Se encajan juntos. Girarlos los une y activa la carga. El zap te dará unos segundos más, pero no dañará de forma duradera. Puedo agregar cargas de diferentes niveles una vez que obtengas tu licencia provisional, siempre y cuando Aizawa la apruebe. Eres la mejor, lo sabes, ¿verdad, Mei? Lo sé, pero siempre es bueno escucharlo de nuevo. Solo espera hasta que te cuente mis ideas para el diseño de tu vestuario. Toshinori sabía que era una idea terrible. Una idea horrible. Posiblemente su peor idea en meses, y se había convertido en un pasatiempo de tomar malas decisiones. De memoria podía enumerar al menos 10 razones por las que debería haber seguido caminando y no mirar atrás. Pero no pudo. No cuando tenía tantas preguntas que quería responder. En privado, pensaba que el verdadero trabajo de Netsu era molestar a todos los héroes profesionales que conocía. Su posición como director era solo un medio para un fin. La razón principal, la razón más importante, sería el hecho de que hacía tiempo que había agotado su tiempo del día. Un villano limo se había cruzado en su camino por casualidad y Toshi no había tenido más remedio que involucrarse. Había tardado menos de un minuto en atrapar al villano en una botella que llevaba consigo, pero el viaje a la estación había consumido el resto de su tiempo. All Might rara vez dejaba a los villanos en persona, todos querían hablar con él antes de irse. Apenas había salido de la estación y doblado la esquina cuando se vio obligado a cambiar de nuevo. Entonces, cuando vio a Midoriya Izuku caminando por la calle, riendo, con quien debía ser su amigo del centro comercial, Toshinori debería haber seguido su camino. La curiosidad, sin embargo, era algo poderoso. Midoriya no lo reconocería cuando no se pareciera a All Might. No habría nada que le impidiera explorar un poco. Por motivos de seguridad, por supuesto. Tsukauchi lo había estado molestando sin parar sobre lo que realmente había sucedido con los Terror Twins. Sabía que Midoriya le había mentido, eso había sido obvio. Lo que no sabía era por qué Toshinori lo había encubierto. Toshinori no había ofrecido una explicación. Cuando vio por primera vez el vídeo de la prueba de Netsu, no supo qué pensar. ¿Ser un héroe sin una peculiaridad? Imposible. Había visto de primera mano el peligro que conlleva ser un profesional, había sufrido las consecuencias de no estar preparado. Midoriya se defendió de los estudiantes mayores y mejor entrenados que él, pero eso había sido en un ambiente bastante controlado. No importa lo que Netsu dijera, nunca habría dejado que la situación se saliera de control. En el momento en que parecía que Midoriya estaba en peligro real, habría estado fuera de esa arena. El chico tenía potencial. Fue desafortunado que hubiera nacido sin una peculiaridad, pero Toshinori se negó a ver la razón por la que Netsu quería que viera ese vídeo. No podrías ser peculiar y un héroe profesional. Toshinori se había visto obligado a aprender esa lección. Midoriya también lo haría, eventualmente.
Pero entonces ocurrió el incidente en el centro comercial y eso hizo que Toshinori se detuviera. El centro comercial no era la prueba cuidadosamente observada de Netsu, y los Terror Twins ciertamente no eran estudiantes de secundaria expulsados. De alguna manera, Midoriya y Atsume se las habían arreglado para manejar la situación por su cuenta. Midoriya incluso había ideado una tapadera decente para sus acciones. Si el oficial interrogador hubiera sido alguien que no fuera Tsukauchi, Midoriya ni siquiera habría necesitado la ayuda de Toshinori. Interferir debería haber terminado en un desastre y, sin embargo, Midoriya había logrado evitar que una mala situación empeorara. Eso ni siquiera mencionaba el hecho de que Aizawa, el maestro de Yui famoso por expulsar a estudiantes en los que no creía, había accedido personalmente a entrenarlo. Toshinori deseó haber sido una mosca en la pared para esa conversación inicial. Entonces, realmente, no se podía culpar a Toshinori por querer aprender un poco más sobre el nuevo estudiante de recomendación. Cualquiera en su posición haría lo mismo. Necesitaba tener una idea de la personalidad de Midoriya y la mejor manera de hacerlo era cuando era más él mismo. Por un momento Toshinori se sintió mal por seguir a los dos amigos, pero era necesario, se dijo a sí mismo. Si realmente estaba considerando y cortó el pensamiento. Él no estaba considerando. Solo curiosidad. Toshinori no tuvo problemas para mantenerse al día con los dos. Se detenían cada pocas tiendas, uno siempre arrastrando al otro de la mano para mirar algo que habían visto en el escaparate. Tenían que haber sido amigos durante años, pensó, esperando la forma fácil en que se movieron en el espacio del otro con una familiaridad que no podría haber sido aprendida fácilmente. Observándolos mientras caminaban, riéndose de algo sin palabras, casi podía entender cómo sobrevivieron juntos al incidente con los Terror Twins. El nivel de confianza que Toshinori podía ver entre ellos era raro. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una amistad tan estrecha? Antes de que tuviera One for All por lo menos. Eso continuó durante media hora, pero Toshinori no se fue. En cambio, se acercó poco a poco, por una vez disfrutando del anonimato de ser simplemente Yagi Toshinori. Observó cómo se detenían en un puesto para comprar helados, asegurándose de mantenerse lo suficientemente lejos para que no lo notaran. No sabía mucho sobre Midoriya y Izuku, pero las habilidades de observación del niño habían quedado claras en el vídeo de Netsu. Lo último que necesitaba era que Midoriya se preguntara por qué lo seguían. Si alguien le hubiera preguntado por qué seguía a Midoriya en ese momento, no habría podido responder. Se sentía como si estuviera esperando algo. Toshinori no tenía idea de lo que estaba buscando en Midoriya, lo que esperaba de un niño con el que solo había tenido una conversación, pero sabía que si esperaba un poco más lo encontraría. La respuesta a la pregunta que aún no quería hacerse. Sabía que esa era parte de la razón por la que Netsu lo había invitado una vez más a enseñar en Yuei, al igual que Netsu no se hacía ilusiones sobre la razón por la que Toshinori finalmente había dicho que sí. Le había dado a Toshinori los archivos de algunos prometedores de segundo año como regalo de bienvenida con sus materiales de enseñanza. Toshinori no había mirado a través de ellos todavía. Se permitió acercarse aún más a la pareja, esforzándose por escuchar de qué estaban hablando. Solo digo que hay muchas maneras de encontrar tu alias de superhéroe. Tomar lo que te da miedo y agregarle hombre es un poco perezoso. Sin mencionar tonto. Por el tono de Midoriya, estaba claro que estaba tratando de que Atsume discutiera con él. Ella no lo defraudó. Es intimidante. Los villanos se encogen al escuchar su nombre. Atsume discutió, pero se rió mientras lo decía. Sin embargo, elegir un nombre basado en un héroe alienígena es mucho más genial. Toshinori no podía ver su rostro, pero Atsume debió haber puesto los ojos en blanco por la mirada ofendida en el rostro de Midoriya. No es una competencia, Izuku. Ambos pueden ser buenos nombres. Si fuera una competencia, sin embargo, pero no lo es. Estaban discutiendo sobre cómics antiguos. ¿Libros de historietas anteriores a eso? ¿Cómo se las habían arreglado para encontrarlos? Llevaban años agotados. Décadas. Habían sido más fáciles de encontrar cuando Toshinori era un niño, pero incluso entonces había sido una lucha. No fue hasta que comenzó su carrera como profesional que tuvo los fondos para leer la serie más completa, y para entonces leer cómics. Parecía un poco tonto con todo lo que había sucedido, todo lo que tenía que hacer. Todavía. Pensó en la caja escondida cuidadosamente en el almacenamiento. No podía dárselos al propio Midoriya, pero tal vez Aizawa estaría dispuesto.
Toshinori estaba seguro de que la discusión habría continuado si la calle no hubiera comenzado a temblar de repente. Una nube de polvo se elevó de lo que parecía ser la calle de al lado, el sonido del metal chirriante y el concreto rompiéndose contra el suelo claro sobre gritos de sorpresa. El temblor se interrumpió tan repentinamente como comenzó, pero el sonido de un edificio derrumbándose continuó. Podría haber sido un terremoto, pero algo no cuadraba con esa explicación. No hubo sonido de una explosión, y si hubiera sido tan simple como un terremoto, habría sido lo suficientemente pequeño como para no haber causado ese tipo de daño. Si una peculiaridad hubiera sido la causa. Volviéndose hacia donde habían estado Midoriya y Atsume, Toshinori se congeló. Ya se habían ido, moviéndose rápidamente a través de la multitud hacia la nube de polvo que aún se elevaba desde la otra calle. Debería haberlo sabido. Seguirlos hasta la escena, fuera lo que acababa de ocurrir, era más fácil que rastrearlos a través de la concurrida zona comercial. Los dos estudiantes de secundaria eran los únicos que se movían hacia el edificio en ruinas y no se alejaban. Toshinori se permitió acercarse a ellos nuevamente mientras se esforzaba por escuchar de qué estaban hablando cuando doblaron una esquina y el edificio quedó a la vista. Era un edificio de apartamentos, Toshinori pudo reconocerlo de inmediato. Una grieta se extendió en una línea irregular por el 7º piso. Los niveles superiores estaban llenos de lo que parecían cráteres, agujeros casi perforados en el revestimiento, rodeados de hormigón fracturado y pintura descascarada. Definitivamente no es un terremoto entonces. Las autoridades parecían haber llegado recientemente. Un oficial de policía de aspecto acosado retuvo a un hombre que no podía tener más de 30 años. Luchó contra el agarre del oficial, pero el hombre lo detuvo. Mi hijo. Dijo, con la voz entrecortada. Solo estaba durmiendo. Necesitaba correr y sacar algo de mi auto, pensé que estaría bien hasta que yo regresara. Solo me fui por un minuto. Señor, debe quedarse atrás. El edificio no es estable en este momento. Los héroes entrenados en rescate están en camino. Sacarán a todos. No hay tiempo. El hombre argumentó. Esa es la peculiaridad de mi hijo. Debe haberse despertado y yo me había ido, la integridad de todo el edificio está comprometida y no mejorará si no puedo calmarlo. No puedes dejarlo atrapado allí, todas esas personas están en peligro. Toshinori sabía que no debería haber seguido a Midoriya y su amigo, porque aquí estaba cara a cara con otro desastre y no podía hacer nada al respecto. Todo porque había querido hablar con algunas personas en la estación. Si no se hubiera quedado a hablar, habría tenido mucho tiempo para sacar a todos del edificio. Sin embargo, los héroes de rescate estaban en camino. No necesitaban All Might. Nadie parecía estar en peligro inmediato, sin importar lo que el hombre hubiera dicho. All Might había visto su parte justa de destrucción a lo largo de los años. Parecía que el edificio resistiría hasta que llegaran los equipos de rescate. Izuku. La voz de Atsume sacó a Toshinori de sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo? Tenía un brazo extendido frente a su amigo, el otro sosteniendo la manga de su camisa con un agarre mortal mientras intentaba tirar de él hacia atrás. La escena era casi idéntica a la del hombre y el oficial a solo unos metros de donde estaban parados. Tengo que ayudar, Mei. Izuku dijo, y Toshinori casi tuvo que dar un paso atrás ante la cruda emoción en su voz. ¿Escuchaste lo que dijo ese hombre? Hay al menos un niño allí y muchas otras personas que pueden estar atrapadas y no pueden salir. ¿Pero qué hay de tu promesa? Dijo Atsume. Le dijiste a Aizawa-san que no te involucrarías, este no es un ataque de villano, Mei. ¿Sabes que se negó específicamente a dejarte incluso esa escapatoria? Interrumpió Atsume. Le prometiste que no te involucrarías en más situaciones peligrosas. No sin él allí. Midoriya no luchó contra el agarre de Atsume, pero tampoco lo soltó. No voy a entrar al edificio, Mei. Sé lo que hicimos en el centro comercial, no diré que no fue la decisión correcta en ese momento, pero Aizawa-sensei tenía razón. Podríamos han empeorado mucho las cosas. Esto, sin embargo, podríamos ser capaces de ayudar aquí sin que rompa mi promesa. Esas personas probablemente estén aterrorizadas. Ese niño probablemente esté aterrorizado. El oficial parece convencido de que todo se mantendrá, pero usted no lo hizo. ¿Escuchaste lo que dijo su padre? Cada segundo que pasa sin ayuda, ese niño aún podría estar usando su peculiaridad. El edificio ya parece que podría derrumbarse y podría debilitarse sin que nosotros lo sepamos. Toshinori deseó haber podido ver el rostro de Midoriya mientras hablaba porque su voz, no había escuchado una convicción como esa en mucho tiempo.
Es posible que todavía no pueda entrar en ese edificio y sacar a esas personas, pero tiene que haber algo que pueda hacer para ayudarlos, algo que pueda hacer para que esta situación sea más fácil y rápida para ellos cuando la verdadera ayuda llega. ¿Qué tipo de héroe sería si no aprovechara esa oportunidad? No puedo quedarme aquí y mirar sabiendo que la vida de las personas podría estar en peligro. Ese no es el tipo de héroe que quisiera ser. Así que mejor empiezo ahora. Ahora se volvió y miró directamente a Atsume. Toshinori finalmente pudo ver su expresión, ver la amplia sonrisa a la que Atsume no pudo resistirse a responder con una de las suyas. Había una calma en esa sonrisa que casi le recordaba a alguien, aunque no podía precisar quién era. Atsume suspiró, dejando caer el brazo extendido frente a él, aunque no soltó la manga de su camisa. Está bien. Solo quería asegurarme de que supieras lo que estabas haciendo. Sabes que te mataría si me murieras. Y luego tendría que inventar alguna forma de traerte de vuelta para que Aizawa-san pudiera matarte de nuevo. Midoriya se rió. Como si alguna vez te estuvieras deshaciendo de mí. Al verlos caminar juntos hacia la escena, Toshinori no podía describir lo que estaba sintiendo, el control que se había apoderado de su corazón. Se apretó, aplastante y doloroso. Entonces, de repente, se había ido. El mundo cambió. Toshinori pudo respirar una vez más. Desapareció por la esquina y volvió a las sombras. El edificio se derrumbó momentos antes de que llegaran los equipos de rescate. All Might hacía tiempo que había puesto a todos a salvo. Izuku no podía recordar la última vez que se había sentido tan agotado. De alguna manera, milagrosamente, All Might había llegado al edificio de apartamentos antes de que se derrumbara. Como resultado, solo hubo algunas lesiones menores, y Mei e Izuku pasaron la mayor parte de las 2 horas distrayendo a los niños que vivían en el edificio. Mientras sus padres habían sido revisados y descubiertos lo que iban a hacer a continuación. No había esperado ver a All Might en persona tan pronto después del incidente del centro comercial, pero había aparecido de la nada, su eslogan habitual instantáneamente hizo que todos en la escena se sintieran cómodos. El hombre que había estado al borde de las lágrimas por su hijo se había sentido tan aliviado al ver que realmente comenzó a llorar, diciéndole rápidamente al héroe número 1 dónde se encontraba su habitación. All Might había respondido con una sonrisa y un pulgar hacia arriba antes de entrar en el edificio solo para resurgir minutos después, la gente de los pisos superiores sobre sus hombros. Sin embargo, tratar de hablar con el héroe no había funcionado tan bien como le hubiera gustado. All Might soltó una tos temblorosa en el momento en que Izuku se le acercó, el polvo del edificio tal vez. Y salió corriendo, llamando por encima del hombro para explicar que se dirigía a una cita y no podía quedarse. Porque ese era el tipo de persona que era. Salvar a 10 personas era una actividad normal de la tarde para All Might, nada inusual para él. Izuku recordó una vez más por qué All Might había sido su héroe mientras crecía. Una vez que los niños se instalaron nuevamente con sus padres, Mei e Izuku habían decidido regresar a casa por el día con planes de reunirse más tarde en el taller para que Izuku pudiera recoger su nuevo equipo. Casi había llegado a casa sin otras distracciones cuando un hombre salió a la carretera frente a él. Una simple camiseta blanca colgaba sin fuerza sobre su figura demacrada, su piel delgada y enfermiza. Izuku se preguntó brevemente si de alguna manera había logrado escapar de un hospital, pero rápidamente desechó ese pensamiento. El hospital más cercano todavía estaba demasiado lejos para que este hombre se hubiera alejado tanto. Parecía como si una fuerte brisa fuera a derribarlo. Izuku redujo la velocidad, deteniéndose a unos metros de él. El hombre lo observó, sus brillantes ojos azules resplandecían en la oscuridad hundida en círculos que los rodeaban. ¿Algo en sus ojos, ese color? Señor, preguntó Izuku. ¿Necesitabas ayuda? Eso es lo que haces, ¿no? Dijo el hombre, sus palabras casi no se escucharon a través del sonido de su tos. ¿Ayuda a la gente? ¿Sí? Se suponía que era una pregunta capciosa. Y, sin embargo, algo en su voz también sonaba familiar. Como si lo hubiera escuchado antes, solo un poco apagado. La inflexión suena como una campana, pero el tono cae demasiado plano para que Izuku lo coloque. Joven, dijo el extraño, dando un paso hacia él. Te he estado observando. Eso no suena espeluznante en absoluto, respondió Izuku, dando un paso atrás. Aizawa nunca lo dejaría vivir si lograba que lo secuestraran por segunda vez en tantos años. Te lanzas de cabeza al peligro, no porque seas arrogante, sino porque tienes una necesidad instintiva de ayudar a la gente.
No es así. No veo cómo eso es asunto tuyo, dijo Izuku, metiendo la mano en su bolsillo para sacar su teléfono. No pensó que necesitaría alcanzar sus varillas si el hombre se volvía agresivo, pero tenía a Aizawa y Hisashi en marcación rápida por una razón. No estoy aquí para hacerte daño, continuó el hombre, levantando ambas manos para mostrar que no estaba armado. Izuku no lo compró, no cuando su peculiaridad podría ser cualquier cosa. No era así como me hubiera gustado hacer esto, pero no podía esperar. Se me está acabando el tiempo y ya he esperado lo suficiente. Eso no hace que esto sea menos espeluznante y acosador, ¿te das cuenta de eso, verdad? Izuku ya había presionado el botón del teléfono móvil de Aizawa, retrocediendo otro paso, pero no se acercó el teléfono a la oreja mientras esperaba ver a dónde iba todo esto. Sé que esto va a ser difícil de creer, dijo el hombre, pero necesito que me escuches. Sé que no lo parezco en este momento, y hay una razón para eso. Mi nombre es Yaji Toshinori. Es posible que me conozcas como All Might. Y estoy aquí para convertirte en un héroe. Alguien tenía que estar jugando una mala pasada, porque esta no podía ser la vida de Izuku. Él se negó. No había forma de que esto fuera real. Ahora podía oír la voz de Aizawa a través del altavoz, un zumbido bajo. Lo siento, dijo Izuku, finalmente levantando el teléfono, una mano presionó cuidadosamente el altavoz. Y lo digo con la mayor sinceridad posible dadas las circunstancias. Pero... ¿qué diablos? ¿Mi gorrilla? ¿Mi gorrilla, qué está pasando? Izuku quitó su mano del altavoz, presionando su teléfono contra su oído. Estoy aquí, Aizawa-sensei. Estoy bien, pero, el extraño Yaji. All Might. Dejó escapar una tos húmeda desde lo más profundo de su pecho. Cuando se pasó una mano por la boca, Izuku pensó que vio un destello rojo. ¿Llamaste a Aizawa? Cuando aparece un extraño que dice ser el héroe número 1, llamas a tu mentor, respondió Izuku, alejándose unos pasos más de él. Mi gorrilla, ¿con quién estás hablando? Estoy rastreando tu llamada. Bueno, eso resolvió un problema. El edificio de apartamentos estaba casi a la vista, pero Izuku no quería decir eso. No cuando no sabía lo que realmente buscaba este extraño. Ahí está este hombre. Dice que su nombre es Yaji Toshinori. Y que me ha estado observando, lo cual no es espeluznante en absoluto. No sé si ese es su nombre real o no, pero dice que en realidad es All Might. Izuku esperaba algún tipo de comentario sarcástico, un despido rotundo. En cambio, hubo silencio al otro lado de la línea. Había muchas razones para que no respondiera, se dijo Izuku. Lo más probable es que, no. Volvió a mirar al extraño que aún lo observaba. No había vuelto a intentar hablar después de la explicación de Izuku, y tampoco parecía intimidado por el hecho de que había llamado a un héroe profesional. Simplemente esperó a ver qué haría Izuku a continuación. Lo que Izuku quería hacer a continuación era tomar una siesta y esperar que cuando despertara el mundo tuviera más sentido. ¿Aizawa-sensei? ¿Dijo lo que quería contigo, mi gorrilla? Preguntó Aizawa. Todavía sonaba preocupado, pero no tanto como antes. Ciertamente no como si estuviera corriendo para encontrarlo. Tal vez no estaba en peligro de ser secuestrado después de todo. Al menos no esta vez. Él dijo, Izuku no quería terminar esa oración porque si Aizawa se estaba tomando esto en serio, si no estaba descartando al extraño como un fugitivo del hospital equivocado, entonces eso significaba que la persona que lo observaba con una mirada tan intensa era en realidad All Might, e Izuku no creía que pudiera manejar la situación si ese fuera el caso. ¿Mi gorrilla? Aizawa suspiró. ¿Dijo que quiere convertirme en un héroe? Él dijo que... ¿Y eso? Ese era un nivel de ira que Izuku no había escuchado antes de Aizawa, aunque no podía estar seguro de qué había dicho exactamente para enojarlo. Mi gorrilla, mencionó por casualidad por qué se acercó a ti sobre esto en lugar de a mí o a tu madre. ¿No? Aizawa-sensei, ¿qué está pasando? Izuku siempre había sido un llorón frustrado. Había sido otra cosa que él y su madre tenían en común, pero durante el último año y medio, después de todo lo que había pasado, Izuku pensó que había logrado controlar esa tendencia. Se había mantenido unido cuando lo habían secuestrado porque tenía que hacerlo, y con los Terror Twins había tenido a Mei allí para mantenerlo en tierra. Su ira por la expresión de suficiencia de Endeavor había sido suficiente para mantener los ojos de Izuku despejados hasta que se perdieron de vista. Lo más cerca que había estado de llorar había sido la prueba de Nezu, pero eso había sido más por alivio que por otra cosa.
Ahora, sin embargo, sintiendo que el mundo se estaba volviendo fuera de su control nuevamente, Izuku podía sentir las lágrimas acumularse. El extraño, como se suponía que Izuku lo llamaría en este momento, inclinó la cabeza ante la respuesta de Izuku. Midoriya, el idiota extremadamente equivocado que está frente a ti es quien dice ser. En cuanto a su oferta, no tengo idea de por qué siente que su intervención es necesaria. Hasta donde sé, estás haciendo un gran trabajo. De eso por su cuenta. Izuku se sintió desgarrado. Tener un colapso porque All Might estaba parado frente a él, y aparentemente era un esqueleto, o tener un colapso por el cumplido que Aizawa había decidido hacerle. Incapaz de elegir entre los dos, decidió hacer los dos. Ambas eran claramente la única opción. Cálmate, Midoriya, continuó Aizawa, y era increíblemente revelador cuanto había aprendido Aizawa sobre él que supiera decir eso antes de continuar con sus instrucciones. Yagi y yo necesitamos hablar. ¿Le mostrarás cómo llegar al almacén 2? El almacén 2 era otro almacén extremadamente similar a lo que Izuku denominó almacén principal con la excepción de que estaba ubicado en el lado opuesto de la ciudad. Izuku solo había estado allí con Aizawa unas pocas veces antes para almacenar parte de su equipo adicional. No estaba tan amueblado como en el que normalmente se reunían, por lo que Aizawa no vio una razón para que pasaran mucho tiempo allí cuando no era necesario. Entonces, Aizawa no confió en All Might con la ubicación de su verdadero centro de entrenamiento. Quería dejar claro un punto. ¿Yo puedo hacer eso? Izuku necesitaba dejar de responder con una pregunta, pero no pudo hacerlo. No cuando nada de esta situación tenía sentido. Además, ¿podrías pasarle tu teléfono? Pásale a All Might su. Midoriya. Respira. Pasa a All Might tu teléfono. Bien, bien. Puedo hacer eso. Afortunadamente, All Might pareció darse cuenta de que Izuku no sería capaz de moverse en este momento porque dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia el teléfono. Parecía resignado, como si conociera a Aizawa lo suficiente como para saber que si quería hablar con él en ese momento, probablemente no sería nada bueno. Aizawa-san. Explotó, y si Izuku fuera honesto, no podría estar 100% seguro de si el tono alegre en su voz había sido fingido o no a pesar de la mirada pellizcada en su rostro como si estuviera esperando un golpe físico. Tenía la intención de, bueno, pensé, All Might se interrumpió, su tono bajó. Aizawa, muchacho. Si tan solo pudiera, Izuku no podía escuchar lo que decía Aizawa, el volumen de su teléfono estaba demasiado bajo, pero no creía que hubiera podido concentrarse en él incluso si no lo hubiera hecho. Aizawa estaba discutiendo con All Might. All Might que dijo que lo había estado observando. ¿Mirándolo por cuánto tiempo? ¿Desde el centro comercial? ¿Antes de qué? Izuku quería respuestas, pero sabía que no las obtendría ahora, no hasta que se encontraran con Aizawa. No lo haré, All Might comenzó a hablar de nuevo, asintiendo antes de apartar el teléfono para mirarlo. Me colgó. Él podría hacer esto. Izuku podía actuar como si nada extraordinario estuviera sucediendo. No iba a conocer al héroe de la mayor parte de su infancia. El extraño era un extraño, y eso era todo. Así que sus ojos eran claramente del mismo tono azul que los de All Might. Así que era fácil ver las similitudes en su peinado ahora que Izuku sabía buscarlo. Era solo un extraño que necesitaba instrucciones, e Izuku podía manejar eso. No había ninguna razón para que él llorara, no había nada abrumador en absoluto. Aizawa-sensei me preguntó si te mostraría su almacén, dijo Izuku, y su voz sonaba casi normal. Está en el lado opuesto de la ciudad, por lo que tomará alrededor de media hora. Izuku se preguntó si All Might podría llegar tan lejos en ese día. Tal vez Aizawa estaba planeando que se desmayara antes de que tuvieran la oportunidad de continuar su conversación en persona. Sin embargo, All Might no parecía molesto por la distancia. Bueno, entonces, abre el camino, muchacho. Aizawa obtuvo más satisfacción de la que debería tener al colgarle a Toshinori a mitad de la oración, pero se negó a sentirse culpable por ello. Era una pérdida de tiempo y energía que podría estar poniendo para asegurarse de llegar al almacén antes de que llegaran Midoriya y Toshinori para poder decidir mejor cómo manejar la declaración ridícula y honestamente ofensiva de Toshinori. No es que Toshinori viera sus acciones de esa manera, pero Aizawa sabía que los tendría a todos en la misma página para cuando terminara su reunión. Tal grosero olvido era inaceptable para un maestro.
Aizawa tendría que hacer lo que pudiera para cortar esa tendencia de raíz antes de que su influencia negativa pudiera afectar a este nuevo lote de estudiantes de primer año entrantes. ¿Qué podría estar pensando al revelar su identidad a Midoriya en una calle abierta? Cualquiera podría haberlo escuchado, sin mencionar el hecho de que el propio Toshinori había enfatizado la importancia de que nadie fuera del personal de Yuei supiera la verdad sobre sus formas duales. Aizawa estaba seguro de que All Might también les habría ocultado el secreto si no hubiera creado la posibilidad de agujeros en su seguridad. La reunión para ese informe había sido incómoda, pero Aizawa había tratado de tomar la revelación con calma. El héroe número 1 tenía que haber estado creciendo allí en edad, después de todo, había debutado mucho antes de que Aizawa fuera admitido en Yuei, por lo que tendría sentido que fuera más propenso a las lesiones, y con el nivel de villanos que querían desafiarlo, también tendría sentido que esas lesiones pudieran terminar siendo graves. Mientras no interfiriera con su trabajo o la seguridad de sus estudiantes, los secretos de All Might no eran de su incumbencia, y Aizawa había estado feliz de mantener las cosas así. Ahora, sin embargo, había sentido la necesidad de compartir esta información con Midoriya y eso lo convirtió en un problema de Aizawa ahora porque su estudiante logró atraer suficientes problemas por su cuenta. No necesitaba que el problema de All Might se agregara a la mezcla también. ¿Cómo había conseguido Midoriya la atención del héroe en primer lugar? Midoriya había mencionado encontrarse con él en el centro comercial después de que se involucrara idiotamente con los Terror Twins, pero Aizawa no tuvo la sensación de que había minimizado el alcance de sus interacciones. Se había vuelto bastante versado en los relatos de Midoriya durante su tiempo juntos, y Midoriya no había mentido cuando dijo que su conversación solo duró unos minutos. Entonces, ¿por qué quería hablar con él ahora? ¿Por qué la oferta de convertirlo en un héroe? ¿Y qué quiso decir exactamente Toshinori con eso? Aizawa tenía la sensación de que Ned fuera responsable de todo este lío de alguna manera. Al director le gustaba tener sus manos en todo, y este parecía ser el tipo de intriga que haría para tratar de mantener el control. Aizawa no tenía evidencia de eso, por supuesto, pero en el momento en que encontrara algo, Netsu se arrepentiría de su intromisión. Por ahora solo tendría que preocuparse por cualquier tontería a la que Toshinori quisiera arrastrarlos. Se ocuparía del resto una vez que supiera qué diablos estaba pasando. Izuku no recordaba mucho sobre el viaje al almacén de respaldo de Aizawa, lo que probablemente fue algo bueno. Si hubiera estado más consciente en esos momentos, no se podía decir sobre qué habría divagado con All Might, en el tiempo que les llevó cruzar la ciudad. Sin embargo, se las arreglaron para hacer el viaje sin que Izuku se avergonzara demasiado. Estaba seguro de que el héroe había notado la forma totalmente obvia en que lo había estado mirando furtivamente durante toda la caminata, pero había salvado la dignidad ya fracturada de Izuku y no hizo ningún comentario al respecto. Izuku no estaba seguro de si eso lo hizo sentir más o menos incómodo, pero su cerebro se negó a conectarse con su boca, por lo que permaneció en silencio. Sabía que debería estar emocionado en este momento. Sabía que debería estar lleno de preguntas. Izuku había conocido a All Might antes, pero su conversación había sido breve e Izuku estaba más preocupado por asegurarse de que él y Mei no se metieran en problemas por sus acciones en el centro comercial. All Might lo había respaldado cuando parecía que sabía que Izuku había estado mintiendo, e Izuku estaba confundido al respecto en ese momento, pero no había pensado mucho en las razones. Su alivio de que no iban a ser arrestados y que ninguno de los dos había resultado herido había sido suficiente en ese momento. Ahora aquí estaba All Might de nuevo, casualmente dejando que Izuku entrara en un secreto que tenía que haber sido fuertemente guardado. Izuku no se concentró lo suficiente en su conmoción para pensar en todos los escenarios posibles de lo que podría suceder si los villanos o el público descubrieran la verdad sobre la salud de All Might, pero no necesitaba pensar en todos ellos para saber eso. Sería malo, potencialmente catastrófico. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? Izuku había admirado a All Might durante años antes de conocer a Aizawa, y aunque había llegado a apreciar el estilo de trabajo de héroe de Aizawa, era difícil deshacerse de ese tipo de adoración. All Might había sido la primera persona en inspirar a Izuku a ser un héroe, e Izuku había pasado horas viendo los vídeos de su debut y cada encuentro registrado desde entonces. Décadas literales de peleas que Izuku había leído, memorizado y analizado hasta que pudo elegir los momentos exactos en que todos y cada uno de los ataques de los villanos se habían desmoronado bajo la ola abrumadora que era All Might.
En aquel entonces, cuando todavía tenía la esperanza de que algún día tendría una peculiaridad, Izuku quería ser ese tipo de héroe. El tipo de héroe que podría cambiar la atmósfera de una habitación simplemente estando allí. All Might tenía una personalidad que exigía atención y una peculiaridad que lo retenía como rehén. Era todo lo que le habían dicho a Izuku que no podía ser y todo lo que había soñado. Si All Might hubiera aparecido así de la nada hace 3 años diciendo que quería convertir a Izuku en un héroe, habría llorado en el acto. No por confusión o frustración, sino porque habría sido la respuesta que había estado buscando tan desesperadamente y no pudo encontrar. Hubo tantos momentos antes de encontrar a Aizawa en los que consideró rendirse, cuando la gente que le decía que su sueño era imposible casi había sido demasiado, pero Izuku había logrado superarlo. Había encontrado a Aizawa y, aunque todavía tenía mucho que aprender, había progresado mucho. Por mucho que su ansiedad le dijera lo contrario, Izuku era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber que había mejorado, que estaba en el camino correcto. Entonces, a pesar de que originalmente quería ser el mismo tipo de héroe que All Might, Izuku había aceptado durante mucho tiempo que el camino de All Might no era el único que existía. All Might y Aizawa tenían estilos tan opuestos como era posible, pero ambos eran héroes. Ambos se las arreglaron para ayudar a las personas en formas que se adaptaron a sus personalidades y poderes. Izuku nunca podría ser tan visible y obvio como All Might, pero eso no importaba. No significó nada a largo plazo. Aizawa trabajaba mejor en las sombras, e Izuku sabía que allí también podía encontrar su hogar, separando las peculiaridades de las personas sin que supieran que estaba allí. Podía superar la fuerza bruta con astucia y tecnología. Podía ser un héroe, aunque no fuera de la forma que siempre había imaginado. Lo cual fue lo que lo hizo tan confuso que All Might había decidido acercarse a él. Sí lo había estado observando, y esa declaración no se había vuelto menos espeluznante por el hecho de que el extraño realmente había sido All Might, tenía que haber sabido lo que Izuku había estado haciendo y por qué. Todo el estilo de trabajo de héroe de Might era perfecto para alguien con una peculiaridad poderosa como la suya, pero Izuku no podía salir de sus problemas. All Might tenía que saber esto. Cuando llegaron al almacén, Aizawa se sentó esperándolos. Izuku sabía que la expresión de furia en su rostro no era para él, pero tenía que preguntarse si All Might realmente entendía en lo que se estaba metiendo. No parecía tan nervioso como debería estar, pero, de nuevo, Izuku no sabía el alcance de su relación. Obviamente, All Might conocía a Aizawa, pero es posible que aún no lo conozca lo suficiente como para leer los cambios sutiles en las expresiones generalmente en blanco de Aizawa. Aizawa-san. Espero que no estuvieras en medio de algo. No quise arrastrarte aquí así sin previo aviso. Nada de la alegría se había escapado de la voz de All Might durante la caminata, ninguna señal que mostrara que sabía qué línea tan cuidadosa había cruzado. Deberías haberlo considerado antes de acercarte a mi alumno de la forma en que lo hiciste, respondió Aizawa. Mi gorrilla, llamé a tu madre. Sabe que nos espera tarde para la cena. Y eso Izuku no lo había considerado, aunque realmente debería haber dado todo lo que había pasado recientemente. Si hubiera llegado tarde a casa, su madre habría asumido de inmediato que algo horrible había sucedido. Tendría que asegurarse de recordar eso la próxima vez. Sé que estás preocupado por tu estudiante, pero esta es realmente una conversación que se mantiene mejor entre mi gorilla y yo. Aizawa se puso de pie lentamente, sus movimientos recordaban a los de un gato merodeando hacia su presa, aunque no se apartó de la silla en la que había estado sentado. Izuku se alejó de All Might tan sutilmente como pudo porque Aizawa podría no haber tenido sus bufandas. Envuelto alrededor de sus hombros en este momento, pero con la mirada furiosa en su rostro, Izuku dudaba que los hubiera necesitado para derribar al héroe número 1 algunos niveles. Bueno, una de esas suposiciones es correcta. Mi gorilla es mi alumno. También es menor de edad. Cualquier otra oferta de capacitación debería habérsele presentado a su madre primero y a mí en segundo lugar. Sé que eres nuevo en la enseñanza, pero no lo haces. No abordar a los futuros estudiantes en callejones, Yaji-san. Habría asumido que era de sentido común, pero parece que he sobreestimado la línea base de inteligencia aquí. Seré considerado con eso en el futuro. Izuku no podía respirar. No quise faltarle el respeto, comenzó All Might, levantando una mano para señalarlo. Y, sin embargo, varias personas aquí fueron irrespetadas, interrumpió Aizawa. Creo que eso va un poco lejos, muchacho. Entiendo que debo tener al menos 20 años menos que usted, pero sigo siendo profesor en Yuei.
Por favor, llámeme como tal. All Might fruncía el ceño ahora. La conversación claramente se había salido de su control y no tenía idea de dónde se había equivocado al principio. Izuku habría sentido más lástima por él si todavía no hubiera estado confundido por el propósito de esta reunión. La naturaleza de mi lesión y mi verdadera apariencia son secretos de increíble importancia, y acepté permitir que Netsu revelara esa información al personal de Yuei para garantizar la seguridad de los estudiantes. Pero el asunto que necesito discutir con el joven Midoriya ahora es de una consecuencia aún mayor. Debo insistir en compartir esta información solo con Midoriya y Midoriya. Aizawa se cruzó de brazos y, aunque su expresión no cambió, Izuku pudo sentir cómo aumentaba la tensión. Déjame aclarar esto. Ya le has revelado a mi estudiante menor de edad un secreto que podría poner su vida en riesgo, sin el permiso de su tutor, y ahora deseas revelar otro secreto que es tan peligroso que no te sientes cómodo compartiendo. También conmigo. A pesar de que soy su mentor oficial y legal. ¿Tengo eso correcto? No es una cuestión de confianza, Aizawa-san. All Might comenzó de nuevo solo para ser interrumpido por Aizawa una vez más. Izuku se preguntó si alguien había interrumpido alguna vez a All Might, símbolo de la paz, tantas veces en tan poco tiempo. No me importa si confías en mí. Me importa si estás poniendo en riesgo a mi estudiante. All Might se volvió de Aizawa hacia Izuku, con los ojos brillantes y suplicantes. Esperaba que Izuku estuviera de acuerdo con él. ¿Ponerme del lado de Aizawa? Porque All Might pudo haber sido el héroe de su infancia, pero Aizawa Shouta se había convertido en mucho más que eso. Entre los dos no podía haber competencia. Lo siento, All Might, pero si quieres hablar conmigo, Aizawa-sensei tiene que quedarse. No sé qué quieres decirme, pero no le ocultaré cosas. Si se va, me voy con él. Izuku, de 10 años, habría tenido un ataque al corazón al escuchar esas palabras, pero Izuku no se arrepintió de haberlas dicho. Aizawa había creído en él cuando nadie más lo había hecho. No iba a dejarlo de lado ahora. Ni siquiera para All Might. All Might suspiró, sacudiendo la cabeza. Si voy a decirles a ambos este secreto, debe permanecer entre nosotros tres, ¿entienden? Es vital que permanezca en secreto. El joven Midoriya no correrá más peligro mientras no abandone esta habitación. Aizawa entrecerró los ojos. Dime una buena razón por la que debería permitir este riesgo. Porque lo que estoy a punto de decirte ahora puede salvar a Midoriya en el futuro. No había vacilación en su voz, sin duda. Realmente creía lo que decía. Izuku y Aizawa intercambiaron una mirada. Aizawa no quería tener nada más que ver con esta conversación, pero se quedaría si Izuku quisiera saber. Izuku no necesitaba saber lo que All Might quería decirle, pero tenía curiosidad, y podía decir que Aizawa también lo estaba, aunque aplastaría esa curiosidad en un segundo si Izuku decía que quería irse. ¿Qué quisiste decir?, preguntó Izuku. ¿Que podría salvarme? Continuó moviéndose mientras Aizawa y All Might hablaban, y ahora estaba al lado de Aizawa, los dos frente a All Might. Estoy seguro de que, como alguien que ha pasado mucho tiempo observando peculiaridades, te has preguntado sobre la naturaleza de las mías. Izuku asintió. Nadie conocía los detalles exactos de la peculiaridad de All Might, pero todos los que prestaron atención a ese tipo de cosas tenían teorías para sus teorías. Es una peculiaridad especial. De hecho, puedo decir con certeza que es única. Mi peculiaridad se llama One for All, y aunque el efecto obvio es la mejora de la fuerza, eso no es todo lo que hace. Verás, One for All es una peculiaridad que se puede transmitir de persona a persona. Toma la peculiaridad existente del poseedor y la hace más fuerte, acumulando ese poder para pasar al siguiente para que cada poseedor sea más fuerte que el anterior. Todos los ojos de Might ardían cuando se inclinó hacia adelante como si pudiera ver la incredulidad en el rostro de Izuku. ¿Una peculiaridad que podría transmitirse de persona a persona? Seguramente All Might no tenía la intención. Aizawa parecía tan aturdido como Izuku, y por una vez no interrumpió mientras All Might continuaba hablando. Netsu me mostró el vídeo de ti compitiendo contra los antiguos alumnos de Aizawa-san. Tu mente es aguda y tienes buenos reflejos. Si tuvieras una peculiaridad, no hay duda de que podrías convertirte en un héroe formidable. Estás tratando de hacer, tus metas son simplemente imposibles. No puedes ser un héroe sin una peculiaridad. Netsu tiene sus juegos, pero al final el único que saldrá lastimado de su experimento serás tú. Eso es suficiente. Dijo Aizawa, escupiendo las palabras mientras sus ojos brillaban rojos.
Cada palabra de All Might había sido bien intencionada, pero se quedaron heladas y ardiendo en la boca del estómago de Izuku. All Might no creía en él. Lo había observado, había visto de lo que Izuku ya era capaz y había decidido que nunca sería suficiente. Solo digo esto para su beneficio, suplicó All Might. Pero si Izuku fuera a ser mi sucesor, si aceptara One for All, All Might podría haber seguido hablando o Aizawa podría haberlo interrumpido. Izuku no podía escuchar a ninguno de los dos por el zumbido en sus oídos. Mei e Izuku habían pasado mucho tiempo imaginando cómo habría sido ser personajes de los cómics que leían, ser héroes en un mundo antes de que los poderes no fueran la norma. Era tan fácil imaginar este momento como una escena de una de esas historias. Izuku, el audaz protagonista listo para luchar contra las adversidades. All Might, su bien intencionado ídolo. Un manto sagrado transmitido de generación en generación. La historia de origen perfecta para el héroe perfecto. Pero Izuku no era un personaje de uno de esos viejos cómics, y este no fue el comienzo de su historia de origen. Ese momento había sucedido hace casi 2 años en un apartamento con un héroe de aspecto cansado y 4 gatos. Toda la oferta de Mig, Izuku no podía comenzar a expresar el honor que era para él que le ofrecieran tal poder, y tal vez alguna vez si las cosas hubieran sido diferentes, lo habría aceptado. Aunque no ahora. No después de todo lo que había pasado. Había sobrevivido a un secuestro y a la prueba poco ortodoxa de Netsu. Había burlado a un grupo de villanos y miró fijamente a Endeavor. Izuku nunca sería tan fuerte como All Might, pero estaba bien. Ese no era el tipo de fuerza que hacía especial a un héroe. Aizawa le había mostrado eso. Entonces, aunque pronunció la palabra sin pensar, no lo sorprendió. No había otra respuesta que pudiera dar. No. Aizawa y All Might deben haber estado discutiendo porque ambos se congelaron, con los ojos fijos en él. All Might parecía atónito, pero Aizawa parecía orgulloso. ¿Qué fue eso, chico Midoriya? Había una vacilación en su voz que no había estado allí antes mientras miraba a Izuku. Gracias por tu oferta, All Might, pero tengo que decir que no. Ser un héroe no se trata de la fuerza de la peculiaridad de una persona. Se trata de lo que tú como persona puedes hacer para ayudar a los necesitados. He estado despreciado toda mi vida por no ser peculiar, y voy a usar eso para mostrarle a la gente que hay cosas más importantes en la vida que las peculiaridades. Aceptar tu oferta sería lo más fácil de hacer, pero tengo que hacer esto. A mi manera con mi propio poder. Así que gracias, de verdad. Significa mucho para mí que pienses que sería el sucesor correcto, pero no puedo. Aizawa sabía que la conversación no terminaría cuando se separaran esa noche. Toshinori no insistió en el tema después de la declaración de Izuku, aunque parecía que definitivamente quería hacerlo. Toshinori, a pesar de su incomodidad torpe, no era un idiota. Sabía que había abordado la situación con demasiada mano dura. Impulsar su opinión en ese momento no lo habría llevado a ninguna parte. Se separaron afuera en un silencio que Aizawa se negó a reconocer como incómodo. La cena en la casa de Midoriya esa noche fue un poco más tensa de lo habitual. Midoriya no parecía arrepentirse de su decisión de rechazar la oferta del héroe, pero se había perdido en su propio mundo cuando Aizawa le explicó a Inko por qué llegaron tarde. Aizawa tendría una conversación mucho más larga con Midoriya más tarde sobre todo lo que Toshinori había dicho, pero por ahora dejaría que su alumno lo procesara. Sabía cuánto había significado All Might para su joven estudiante. Ese intercambio probablemente fue más una prueba para la resolución de Midoriya de lo que había sido enfrentar a Endeavor. Estaba destinado a estar en estado de shock. Aizawa tendría que hablar con él por la mañana. Cuando Aizawa finalmente regresó a su apartamento para pasar la noche, abrió la puerta, con cuidado de evitar a un Leo que esperaba. Niveló al gato con una mirada plana, pero la bola de pelusa de gran tamaño simplemente rodó, estirándose para bloquear el camino de Aizawa. Con un suspiro, se agachó para levantarlo, cargándolo sobre su hombro mientras se adentraba lo suficiente en su cocina para cerrar la puerta detrás de él. Eres ridículo. ¿Sabías eso? Leo, por supuesto, no respondió. Típico. En el momento en que se derrumbó en su sofá, se vio rodeado al instante. Marlo se acurrucó con la cabeza metida debajo de la barbilla de Aizawa. Leo se arrojó desde el suelo para cubrir los pies de Aizawa. Maru y Mochi lo miraron fijamente por un momento antes de instalarse en su estómago y en el respaldo del sofá, respectivamente. Realmente debería ir a acostarse en su cama. Tal vez asegurarse de que los gatos no hubieran arrastrado su comida por la mitad de la casa, pero todo eso parecía demasiado esfuerzo.
También podría preocuparse por eso por la mañana. Por ahora todo lo que quería hacer era cerrar los ojos y descansar. Aizawa no sabía a qué hora comenzó a sonar su teléfono, pero no necesitaba saber la hora exacta para reconocer que era demasiado temprano para esas tonterías. El sonido que actualmente arruinaba el hermoso silencio de su apartamento no era el tono de llamada que Hisashi había grabado para sí mismo. No fue la alarma a todo volumen de Midoriya o el suave timbre de Inko tampoco, y durante 3 timbres completos, Aizawa consideró cuántos problemas adicionales podría causarse a sí mismo si no contestaba el teléfono. Al final se empujó del sofá con un gemido, desalojando a los gatos que habían cambiado de posición durante la noche. Cada vez que se quedaba dormido en su sofá, juraba que no lo volvería a hacer, pero cada vez la promesa de un sueño inmediato hablaba más fuerte que el recordatorio de que se arrepentiría de esa elección por la mañana. Prometiéndose a sí mismo que realmente había sido la última vez, Aizawa buscó a tientas este teléfono. Aizawa, respondió, y si la persona al otro lado de la línea tenía un problema con el tono áspero en su voz, no debería haber llamado tan temprano en la mañana. Aizawa-san. La voz del otro lado retumbó. ¿Y eso? Eso no había sido lo que Aizawa esperaba, incluso si hubiera sabido que la conversación de la noche anterior no había terminado realmente. Lo siento. ¿Te desperté? Duermo hasta tarde los fines de semana, respondió Aizawa, dirigiéndose a su cocina. Si iba a tener que estar despierto en este momento, también podría hacer café y alimentar a los monstruos de la casa antes de que se volvieran demasiado exigentes. Aizawa-san, son las 2 de la tarde. Miró el reloj de su estufa. Ah. Lo es. ¿Había alguna razón por la que estabas llamando, Yaji-san? Que nadie diga que Aizawa no pudo ser cortés por la mañana. ¿Sabes qué te recuerdo? Comenzó Toshinori, en tus días de pasantía. Tú y Yamada-san eran inseparables incluso entonces, ¿no? Había estado fuera de Yuei durante mucho tiempo en ese momento, y es fácil olvidar lo que es ser estudiante. Lo rápido que parece pasar el tiempo. Esta no era la conversación que Aizawa esperaba recibir de Toshinori. Yo no era tu pasante, Yaji-san. Toshinori se rió. No. No lo fuiste. Me temo que no habría sido el mejor mentor para ti si lo hubiera sido. Esa es parte de la razón por la que te llamo, en realidad. Quería disculparme por cómo manejé todo anoche. No quiero ofenderte, Yaji-san, pero no soy yo quien necesita una disculpa. Aizawa cambió el teléfono a su otra mano mientras se recostaba contra el mostrador. He trabajado con Midoriya durante casi 2 años. No sé exactamente qué te dijo o te mostró Netsu, pero no creo que tengas una idea muy clara de la situación. Que Midoriya estaría en un nivel de peligro innecesario. Habría terminado nuestro entrenamiento en ese momento. Ha hecho todo lo posible para demostrar que es capaz de ser un héroe sin una peculiaridad. ¿Será capaz de luchar contra el tipo de villanos a los que tiendes? ¿Quedar atrapado? Por supuesto que no. Él lo sabe. Ese no es su objetivo aquí. Hubo silencio al otro lado de la línea por un momento. No quise dar a entender que el trabajo que ha estado haciendo no valía la pena. Es increíblemente impresionante que haya podido llegar tan lejos en tan solo un corto periodo de tiempo. Yo solo, un profundo suspiro se filtró a través de línea. Sé que no expliqué muy bien mi posición anoche, pero entiendes lo que estaba tratando de decir. Midoriya ahora está en camino de hacer historia, pero hay mucho que podrá hacer sin él. Una peculiaridad. Solo hay tantas personas a las que él podrá ayudar. No estoy tratando de minimizar sus logros, pero esa es la realidad de nuestras vidas como héroes. Estoy en la situación en la que estoy ahora porque incluso con una peculiaridad como One for All, casi no fue suficiente. Toshinori hizo una pausa, esperando que Aizawa interrumpiera, pero continuó cuando no hubo interjecciones. No pretendo conocer a Midoriya tan bien como tú, pero sé lo que hizo en el centro comercial. Eso me dice mucho sobre el tipo de persona que es. A la primera señal de peligro, se lanzó a la lucha. Sin pensar. Un día va a hacer eso y el villano no va a ser alguien tan fácil de vencer como los Terror Twins. Debería haber acudido a ti primero, lo admito, pero ¿no ves cómo es esto? ¿Una oportunidad para él? No veo mejor sucesor para este poder que una persona que de todo corazón quiere hacer el bien simplemente porque es lo correcto. Si termina salvándole la vida algún día, ¿no valdrá la pena? Aizawa no pudo evitar preguntarse cuál habría sido el resultado si Toshinori hubiera abordado su conversación la noche anterior de esta manera. Tenía puntos válidos.
Si bien Aizawa creía sin lugar a dudas que Midoriya era capaz de todo lo que soñaba lograr como héroe y más, no podía ignorar los beneficios que vendrían con tener una peculiaridad. O las implicaciones de tal habilidad. Cuando aceptó entrenar a Midoriya, nunca esperó que este fuera el tipo de decisión que tendría que tomar para ayudar a su estudiante a navegar. No por primera vez desde que comenzaron a trabajar juntos, Aizawa esperaba no estar desviando a su estudiante. También existe el peligro adicional que conlleva. Secretos como ese no pueden permanecer en secreto para siempre, construir, y al final alguien saldrá lastimado. ¿Qué edad tenías cuando ese legado se convirtió en tu responsabilidad? Tú tenías que haber sido un niño también. ¿Sabías entonces para qué te estabas inscribiendo? ¿El objetivo en el que te convertirías? Es decisión de Midoriya si acepta tu oferta o no, pero en mi opinión, tomó la decisión correcta. No será el mismo que cualquier otro estudiante de Yuwei, y tendrá muchos obstáculos que superar, pero es suyo. Realmente solo llamé para disculparme, Aizawa-san. No presionaré el tema con Midoriya. Él tomó su decisión y la respeto. Comenzaré mi búsqueda de un sucesor cuando comience el nuevo año escolar. Lo cual me lleva de vuelta a mi disculpa. No solo no manejé la importancia de este tema apropiadamente, me temo que podría haberte ofendido sin querer. Como dije antes, parece que olvido el tiempo que ha pasado. Te recuerdo como ese pasante silencioso, pero ya no eres un estudiante, Aizawa-san. Quería asegurarte de que ese desliz no volverá a suceder. Vamos a ser colegas este año escolar, pero yo soy el que tendrá mucho que aprender. Espero que perdone a un anciano. Desafortunadamente, todavía estoy trabajando para romper algunos. Aizawa suspiró, cerrando los ojos. Realmente había demasiadas similitudes entre el héroe número 1 y su estudiante. Ambos tan serios, tan envueltos en sus propias cabezas a veces que no veían lo que estaba justo frente a ellos. Aizawa todavía podía sentir su ira de la noche anterior burbujeando bajo la superficie. Tan bien intencionadas como habían sido las acciones de Toshinori, Aizawa siempre había sido lento para enojarse y lento para perdonar. Entender al héroe no significaba que esa ira se hubiera desvanecido. Sin embargo, podría dejarlo de lado por ahora. Para Izuku. Como dije, respondió Aizawa, manteniendo los ojos cerrados. Tal vez podría volver a dormir y todo este día hubiera sido simplemente un sueño. Yo no soy a quien le debes la disculpa también. Izuku había estado esperando una visita de Aizawa, pero cuando el héroe lo llamó para decirle que no estaría hasta más tarde esa noche, no pudo evitar sentirse aliviado. Quería ver a Aizawa. Por supuesto que lo hizo. Pero sabía de qué querría hablar su mentor, e Izuku no estaba seguro de si quería que esa discusión saliera a la luz tan pronto. Tendrían que hablar de ello, sabía que lo harían, pero ¿qué se suponía que debía decir? Aizawa tuvo que haber informado a su madre sobre los conceptos básicos de por qué llegaron tarde, pero Izuku no podía recordar una sola palabra de lo que había dicho. Durante toda la cena se había sentado en silencio, empujando su comida alrededor de su plato mientras repasaba lo que había sucedido una y otra vez. All Might le había ofrecido una peculiaridad. Su peculiaridad. E Izuku lo había rechazado. No se arrepintió de su decisión. Es posible que Izuku no haya tenido tiempo de pensar realmente en lo que estaba sucediendo, pero en este caso confió en su instinto. Tal vez si no hubiera conocido a Aizawa, si las cosas en su vida hubieran sido diferentes. Ahora, sin embargo, simplemente no podía imaginárselo. Su sueño había cambiado, aunque solo fuera un poco, y haría lo que pudiera para llevarlo a cabo. Incluso si All Might no creyera en él. All Might no lo conocía, en realidad no, y habría muchas personas que dudarían de él una vez que comenzara oficialmente con Yuwei. Estaban obligados a ser menos educados al respecto de lo que había sido All Might, y probablemente también más vocales. Es mejor acostumbrarse ahora. Izuku estaba considerando qué excusa podría darle a Aizawa para posponer su inevitable conversación cuando sonó el timbre. Su madre había ido a la tienda de comestibles no hace mucho para hacer algunas compras de última hora antes de la cena, y Hisashi y Aizawa hacía tiempo que se habían molestado en simplemente dejarse entrar cuando venían de visita. Inko había argumentado que, dado que Izuku tenía una llave para ambos apartamentos, era justo que también tuvieran una para la casa de Midoriya, y realmente querían hacerla pasar por el esfuerzo de abrir la puerta cuando podían hacerlo. Ella no lo creía así. Dudando por solo un segundo en agarrar su teléfono, Izuku se arrastró tan silenciosamente como pudo hacia la puerta. Mei se habría burlado de él una vez más por ser paranoico, pero no quería correr ningún riesgo.
Nada en su vida podía ser fácil, eso se había establecido hacía mucho tiempo. ¿Quién puede decir que no había posibilidad de que un villano al azar hubiera aparecido en su apartamento? Con su historial, Izuku lo habría creído. Sin embargo, no era un villano parado en la puerta de su casa cuando Izuku miró por la mirilla y retrocedió rápidamente para abrir la puerta. Todo podría... SHHH. No tan fuerte, muchacho. El héroe estaba de pie en la misma forma que cuando se acercó a Izuku por primera vez el día anterior. Delgado, pálido, la ropa colgaba suelta de su cuerpo demacrado. La imagen no era menos impactante que antes, e Izuku solo podía pararse en su puerta, con los ojos muy abiertos, mientras All Might continuaba. No pretendo venir aquí sin avisar, pero te prometo que hablé con tu madre y con Aizawa-san antes de decidir venir. ¿Estarías bien hablando conmigo por un momento? Las palabras y su cerebro no estaban de acuerdo al ver a All Might parado en la puerta de su casa, por lo que Izuku se hizo a un lado y le hizo un gesto al héroe para que lo siguiera adentro. Bueno. Eso explicaría por qué su madre había desaparecido tan repentinamente. Casi quería estar enojado porque ella lo había dejado solo, sin previo aviso, pero entendía por qué lo había hecho. No habría podido hablar con All Might si ella hubiera estado allí mirando, la presión de demasiados ojos presionándolo. Y si hubiera sabido que vendría, se habría excitado antes de que All Might hubiera llegado. Izuku se dirigió a la cocina sin pensar y All Might lo siguió. ¿Te gustaría una taza de té?, preguntó, ocupándose de la tetera. Era más fácil hablar cuando no lo miraba. Más fácil de olvidar quién estaba sacando una silla para sentarse en la mesa de su cocina. Su madre siempre había dicho que una taza de té mejoraría cualquier conversación. Esta fue una prueba tan buena para eso como cualquier otra. Eso sería genial, Midoriya-kun. No volvieron a hablar hasta que ambos tuvieron una taza enfriándose frente a ellos. Izuku giró la taza por el asa, observando cómo se elevaba el vapor. All Might se le había ocurrido, así que claramente tenía algo más que quería decir. Izuku solo deseaba poder participar, porque cada segundo que pasaba, su pensamiento se volvía más y más disperso. Quería disculparme, Midoriya-kun, dijo finalmente All Might. Izuku finalmente levantó la vista para ver al héroe mirando hacia la mesa también, su voz tranquila. No es una excusa, pero como me recordó tu maestro, a veces parezco adelantarme. Mi explicación de anoche no, hablé con dureza, y me temo que mis palabras no salieron como pretendía. ¿Me darías la oportunidad de explicarte mejor? Todavía no puedo aceptar tu peculiaridad, respondió Izuku. No después de todo lo que he hecho. Eso no es por lo que estoy aquí. Si no iba a volver a preguntar, Izuku no estaba seguro de cuánto duraría su resolución si All Might insistía en el asunto, pero si esa no era realmente la razón por la que quería hablar con él, Izuku asintió lentamente, levantó su taza para que pudiera sentir el calor contra su piel, poniéndolo a tierra. Cuando era más joven, me gusta pensar que me parecía mucho a ti, Midoriya-kun. All Might todavía miraba fijamente a la mesa mientras hablaba, apretando los dedos alrededor de su taza. Desafortunadamente, no tenía tus habilidades analíticas, pero era terco. Quería ser un héroe más que nada. Quería saber que estaba marcando una diferencia en el mundo, que estaba haciendo todo lo posible para ayudar. La gente que lo necesitaba. Levantó la vista finalmente, sus ojos azules encontraron los de Izuku. Yo tampoco era peculiar. Izuku se atragantó con su té, pero All Might continuó como si no se hubiera dado cuenta. No era lo mismo que ahora. La cantidad de niños sin peculiaridades ha disminuido bastante desde que yo era un niño. Sin embargo, es probable que algunas cosas no hayan cambiado. Fui intimidado, a falta de una palabra mejor, muchos de mis compañeros de clase. ¿Te habrás dado cuenta de que tiendo a hacer una escena? Se rió, pero no era la risa confiada, casi jactanciosa, que Izuku se había acostumbrado a escuchar en la televisión. Eso no fue algo que comenzó cuando obtuve One for All. No era el único niño sin peculiaridades en mi clase, pero era el más atacado. Tal vez porque todavía era muy franco sobre seguir queriendo ser un héroe. Tal vez porque fui el único que empujó hacia atrás. No lo sé. No podía imaginárselo. Un All Might joven acosado por no tener peculiaridades. Hubo un incidente al final de la escuela secundaria y, bueno, eso no es importante. El punto es que me di por vencido. Después de años de empujar, pelear y afirmar que iba a ser un héroe sin importar nada. Lo que todos dijeron, dejé que arruinaran mi sueño. Ni siquiera solicité a Yui para mi primer año de escuela secundaria. No de inmediato.
Mi mentora, la que falleció en One for All, me encontró al comienzo de mi primer año. Todavía no sé qué vio en mí. Qué fue exactamente lo que la hizo decidir que yo era el elegido, pero me dio su peculiaridad y me transfirió a Yuwei el año siguiente. All Might apartó su taza, cruzando las manos frente a él mientras suspiraba. Sé que debería haber tenido más cuidado con la forma en que les hablé a usted y a Aizawa-san ayer, pero parece que me dejé caer en la misma rutina de hace tantos años. Después de tantos años parece que olvidé mi propia historia. Quería que fueras mi sucesor porque vi en ti lo que deseaba haber sido, y aunque sigo pensando que serías una excelente opción para esta responsabilidad, no fue correcto de mi parte asumir que mis fracasos serían los tuyos. El camino que tienes por delante va a ser difícil, mi gorilla, no te mentiré sobre eso. Aceptar One for All sería la opción más segura, pero estás eligiendo el camino que yo estaba. No eres lo suficientemente valiente como para luchar por eso, y hay tanto de lo que puedes estar orgulloso, así que quería disculparme. Me dejé atrapar por el momento y dejé que la idea de ti como mi sucesor dominara mi juicio. Vi tu cara, escuché la reacción de Aizawa-san. Me di cuenta de que no había abordado la situación como debería y quería corregirla. Tienes mucho potencial, mi gorilla. Espero que algunas palabras irreflexivas mías no te hayan hecho dudar de eso. Izuku miró a All Might durante casi un minuto completo, apenas respirando mientras procesaba lo que había dicho el héroe, y luego se echó a llorar. Mi gorilla, ¿estás bien? Lo siento. No quise decir. El colapso había tardado mucho en llegar después de las sorpresas del día anterior, la frustración de no saber qué estaba pasando, el estrés de su rechazo que lo mantuvo despierto toda la noche. Izuku hubiera preferido no sollozar frente a su héroe de la infancia, pero la expresión nerviosa y avergonzada en el rostro de All Might mientras intentaba disculparse lo hizo reír entre lágrimas. Estoy bien. Simplemente, estás aquí. ¿Y no eras peculiar? Y esto es demasiado, dijo Izuku después de un momento, pasándose la manga por la cara. Esto es demasiado a la vez, y necesito que no haya más sorpresas por un tiempo. No puedo procesar nada más. Realmente aprecio que vengas con él, All Might. Significa mucho para mí. Pero nada de esto tiene sentido. ¿Cómo se volvió mi vida así? Mi muchacho, dijo All Might, inclinándose sobre la mesa. Esto es solo el comienzo. Las cosas van a cambiar una vez que llegues a Yuwei, pero por lo que puedo decir, no tendrás que pasar por eso solo. Tienes a tu madre, Aizawa-san. Llamada. Tu amigo. Atsume, y si me aceptas, haré todo lo posible para ayudarte a tener éxito. Aceptar One for All no es una condición para mi apoyo. Cuando Inko llegó a casa media hora más tarde a All Might e Izuku todavía sentado en la mesa de la cocina, Izuku estaba comenzando a explicarle lo que realmente había sucedido durante el ataque al centro comercial. Ella sonrió mientras los miraba, colocándole bolsas de comestibles en el mostrador y se volvió hacia ellos dos, aclarándose la garganta para desviar su atención de la historia de Izuku. La cena será en media hora, Yaji-san. Espero que te guste el katsudon. Es el favorito de Izuku. All Might se sobresaltó ante sus palabras, comenzando a ponerse de pie. Yo no podría, Inko sonrió. Creo que encontrarás, Yaji-san, que será más fácil simplemente estar de acuerdo. Ahorra tiempo. Aizawa-san y Hisashi-san han aprendido bien esa lección. Estoy seguro de que pronto te darás cuenta. Ahora, ¿qué fue eso de Mei?